Hola. Hasta ahora hemos encontrado las fuerzas provenientes de las barras FE, FB, AE y FA. Ya tenemos esas cuatro. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos entonces a encontrar ahora las provenientes de este lado, haciendo un corte del lado derecho. Aquí se va a hacer una segunda suposición. Como esto es una estructura de segundo grado de indeterminación, como lo demostramos anteriormente, entonces se van a tener que hacer dos suposiciones. Ya hicimos una con respecto a estas diagonales y vamos a tener que hacer ahora otra correspondiente a estas diagonales y siguiendo la misma metodología. Entonces, ahora, en esta segunda parte, el método también me dice que las barras correspondientes a las fuerzas de este panel van a ser iguales. Las fuerzas de las dos diagonales. Entonces, FD va a ser igual a FE y que va a ser igual a una fuerza 2. Vamos a hacer entonces en primera instancia sumatoria de fuerzas en Y. Si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, nos va a quedar entonces de 40 positivo menos 20 kN menos la fuerza 2, que en este caso va a corresponder a esta vertical por el seno de 45, como su componente vertical es negativa, se coloca negativo. Otra vez menos F2 seno de 45, nuevamente esta de acá es la misma componente, y nos da finalmente que F2 en este caso es 14.14. Correspondiente a la barra DB, esta de acá arriba, tenemos entonces un valor atracción de 14.14 y una fuerza para la barra S de 14.14 pero a compresión. Hacemos sumatorias de momentos ahora en el punto A. ¿A qué va a ser igual a sumatorias de momentos en el punto A? A 14.14, que sería la fuerza proveniente de la fuerza 2 horizontal, por el coseno de 45, ahí se convierte en la componente horizontal de la resultante, por 3, que es el brazo de palanca, y como esto es un momento que está en sentido antihorario, pues va a ser positivo. Menos, ¿quién? Menos FED, que tenemos la fuerza de acá arriba, ED, y este me va a hacer girar con un sentido horario, por lo tanto es negativo con un brazo de palanca de 3. Recordemos que esta distancia acá es de 3. Eso me despejando FED me da un valor de 10 kN, la cual está a compresión. ¿Qué me está haciendo falta? FCB. FCB entonces, ¿a qué va a ser igual? FCB va a ser igual a la fuerza de ED, que es de 10 kN, la tenemos por acá, más la componente horizontal de las dos diagonales, que en este caso me doy cuenta que una es negativa y la otra es positiva, que a fin de cuentas entonces estas dos se me van a anular, más la fuerza CB, que en este caso es la incógnita que estoy buscando, positiva, y voy a tener entonces que FCB va a ser igual a FED de 10 kN, solamente que la barra que está aquí abajo la vamos a tener a tracción. Ahora, resolviendo el nodo C, voy a poder calcular la fuerza DC. La fuerza DC, en este caso estoy relacionando las componentes verticales para poder determinarla. Las sumatorias de fuerzas en X solamente se calculó para hacer una comprobación. Entonces, sumatorias de fuerzas en Y, ¿a qué va a ser igual? A la componente vertical de la diagonal, que en este caso es negativa porque va hacia abajo, que sería menos 14.14 por el seno de 45, más 40, que sería positivo, menos FCD, que es la fuerza que estoy buscando. Despejando la fuerza FCD me da un valor de 30 kN. Ya nosotros hasta este momento calculamos las fuerzas provenientes de las barras FB, que son las diagonales, y la AE. Ya determinamos estas de acá, de este panel. Ya también determinamos la ED, la DC y la CB. También determinamos las dos diagonales de este panel y solamente nos va a quedar pendiente realizar esta fuerza de la barra de la mitad. ¿Cómo lo podemos hacer? Se puede hacer de dos maneras. Una primera forma sería haciéndolo resolviendo el nodo B. Como me doy cuenta si lo puedo resolver, ya que conozco 4 de las 5 fuerzas que están viniendo para acá, solamente quedando pendiente esta vertical, o entrando al nodo E, que también conozco estas 4 fuerzas y solamente queda pendiente la fuerza vertical. En ambos casos me debe dar el mismo valor.
Entonces ya con estas fuerzas conocidas, vamos entonces a determinar la fuerza BE. La fuerza BE entonces aquí va a ser igual, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, vamos a obtener primero la componente vertical de cada una de las fuerzas. Ambas están apuntando hacia arriba, por lo tanto van a ser positivo, y la única otra fuerza que hay en el eje Y va a ser BE, por lo tanto como va hacia abajo iría negativo. Fuerza BE, entonces me da un valor de 20 kN y esa barra se encuentra a compresión. Como último paso, podríamos realizar una comprobación en el nodo E para verificar de que todas las fuerzas que están llegando ahí realmente estén en equilibrio, tanto las fuerzas de las diagonales como de las horizontales y de las verticales. Recordemos que esta fuerza de 40 kN al momento de analizar el nodo E también la debo incluir, no se me debe escapar. En el nodo E entonces, para hacer la sumatoria de fuerzas en X tenemos este 10 con este 10 se me van a anular. La fuerza horizontal de esta barra y la fuerza horizontal de esta barra también se me van a anular porque estoy hablando del mismo ángulo en ambos casos y la magnitud de ellas es igual. Por lo tanto, esto con esto se me anula, esto con esto se me anula y me queda entonces que 0 es igual a 0, por lo tanto estoy ok. En la sumatoria de fuerzas en Y vamos a hacer entonces la comprobación. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos fuerzas verticales de 14.14 por el seno de 45 proveniente de la barra EA y proveniente de la barra EC más 20 proveniente de la barra vertical menos 40, eso me va a dar 0. Entonces esto efectivamente desarrollando el cálculo me da que 0 es igual a 0, por lo tanto estoy ok. Cerrando todos los resultados de mi search. Aquí les presento un resumen del ejercicio 2 que realizamos, donde mostramos cuáles son los elementos que están a compresión, cuáles están a tracción, y en este caso, a diferencia del primer ejercicio, no contamos con elementos de carga nula. Todos los elementos en este ejercicio tienen un valor. Como conclusión, podemos ver que esto, al ser un método aproximado, dependiendo de la aproximación que estemos realizando, valga la redundancia, ya sea por el método A o por el método B, pues vamos a obtener valores distintos en ambos casos. Si ya queremos obtener un valor realmente preciso, nos debemos ir pues ya a métodos computacionales o a métodos precisos que también se pueden resolver, pero no de esta forma tan rápida que hemos resuelto esta search. Hasta aquí llega el segundo ejercicio realizado, nos vemos en un próximo video.